Esta es la clase número 5, hermanos, y la semana pasada vimos los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hebreos, y hoy veremos desde el 5 al 9. Los versículos del 5 al 9 veremos hoy. Y estos versículos dicen así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Amén. La semana pasada veíamos el urgente llamado, ¿cierto?, del escritor hacia la iglesia a no rechazar la salvación. Y ahora regresa brevemente también a la explicación sobre los ángeles también, que nos los nombra mucho a lo largo del libro. Después habla de Moisés también, como vimos en el capítulo 1, ¿cierto?, que hablábamos sobre los ángeles. Y aquí, ¿cierto?, esa es como una introducción que hizo para hablar ahora sobre el destino del hombre. Lo primero que comienza diciendo el texto es otra verdad, ¿cierto?, sorprendente sobre el rango o la posición de los ángeles también en relación a Cristo. Pero hasta el versículo 8, el escritor viene hablando netamente del hombre, de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿cierto?, que nos hizo también un poco menor que los ángeles, que los coronó con gloria y honra, que los puso, ¿cierto?, sobre todas las obras de sus manos al comienzo, ¿cierto?, cuando Él hizo la creación, que todo lo sujetó bajo nuestros pies, pero que todavía no vemos, dice ahí, que esas cosas sean sujetas debido a la pecaminosidad del hombre que cayó en pecado. Bueno, lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Pero viene hablando del hombre, hasta el versículo 9 que cambia, ¿cierto?, y habla de Jesucristo. Lo primero que comienza diciendo el texto es otra verdad, ¿cierto?, sorprendente, como dije, sobre el rango o posición de los ángeles en relación a Cristo. Dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, ¿cierto? Hermanos, solo Dios, ¿cierto?, será soberano del mundo venidero. Y es otra indicación también de la superioridad con respecto a los ángeles. Y en estos 5 primeros versículos, amados hermanos, además de continuar, ¿cierto?, con el argumento de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, este pasaje trata el destino del hombre. El destino de nosotros. Este pasaje trata el destino del hombre. El hombre está perdido hoy, totalmente perdido. Y al perder, ¿cierto?, su relación directa con Dios, al perder esa comunión directa con Dios, desde la caída, ¿cierto?, de Adán y Eva, también perdió el significado de su existencia. La perdió, ¿cierto? Y estos versículos nos enseñan ¿cuál es el destino previsto para el hombre? ¿Cierto? ¿Cómo y cuándo se perdió? Y cómo se puede recuperar también mediante el Salvador Jesucristo, el Salvador exaltado. Lo primero que vemos en el versículo 5 es que Dios, ¿cierto?, se revela el destino del hombre. Dios revela el destino de nosotros, los redimidos. Dios no pretendió nunca darle, ¿cierto?, a los ángeles el poder para gobernar el mundo venidero. Más bien los ángeles están para servir a quienes serán herederos de la salvación, como lo vimos en unas clases anteriores, como el versículo 14 del capítulo 1 decía que
que los ángeles están para servir a aquellos que serán herederos de la salvación, que somos nosotros. Como dice la palabra, que nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces los ángeles están hechos también para servir a quienes serán herederos de esta salvación, o sea, nosotros. Y el mundo venidero, en el mundo venidero los ángeles serán siervos, sirvientes, ¿cierto? Y no gobernantes. Por eso es que especifica aquí esto el escritor. El escritor está diciendo que no entregará, ¿cierto?, la administración del mundo venidero a los ángeles. El mundo venidero, amado hermano, será grande, será maravilloso, será glorioso, será un mundo de perfección, y quien gobierne ese mundo también será glorioso. Por lo mismo no serán los ángeles, sino, ¿cierto?, siempre soberano nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué habla cuando se refiere a mundo venidero? Mundo venidero, uno escucha esta palabra mundo venidero. Y cuando uno habla, como dije, de mundo venidero, o escucha esta palabra mundo venidero, uno automáticamente piensa en el cielo, ¿cierto? Cuando estemos a lo mejor con Cristo, cuando estemos con Jesús. Pero la palabra mundo venidero en este versículo es muy específica. Y su significado original, ¿cierto?, habla de tierra habitada o de un mundo habitado. Por lo tanto, está hablando de que habrá una tierra habitada venidera. Y no está hablando del cielo. El versículo está hablando sobre la gente también de esta tierra. Pero no está hablando, como dije, del cielo, ni tampoco está hablando de la eternidad. Tampoco se refiere a la época en la cual vivimos hoy, sino que habla de un reino mesiánico, de un reino de donde estará el Mesías, el Salvador Jesús, ¿cierto? El reino que vendrá sobre la tierra. Por lo tanto, debe haber otra tierra habitada, porque el escritor lo está diciendo. ¿Y cuál es? Uno se pregunta, ¿y cuál es esa nueva tierra habitada o esta tierra habitada venidera o este mundo venidero? ¿Cuál es? Es el gran reino, amado hermano, milenial, que muy claramente habla el apóstol Juan en Apocalipsis 20. Y no quiero profundizar en esto, hermano, pero porque a mí en lo personal no me gusta hablar mucho de las posturas, que yo creo que esto es así, que esto, pero de repente es bueno tocar los temas. Y como dije, no quiero profundizar en esto, pero hay tres posturas o hay tres pensamientos con respecto a este punto, al mundo, sobre el reinado de los 1000 años de Cristo o sobre el mundo venidero, ¿cierto? Ya grandes rangos, ¿cierto? Aunque, como le digo, sinceramente no me gusta hablar mucho de estos temas, pero los voy a mencionar. Y son tres posturas. Uno, a lo mejor alguno lo ha escuchado, no sé si el Dani habrá escuchado estas posturas. Uno es el amilenialismo. Son palabras que hasta son difíciles de pronunciar, por hermano, por eso que menos me gusta. Amilenialismo, ¿cierto? A grandes rasgos, amado hermano, este grupo cree que no habrá un reino de 1000 años, lo que dice Apocalipsis. Este grupo amilenialista cree que no habrá un reinado de 1000 años, que habla ahí en la Escritura, ¿cierto? Pero esto no significa que lo nieguen completamente tampoco, ya que ellos creen que ese reinado milenial, ese reinado que dice la Escritura de 1000 años, lo estamos viviendo hoy actualmente, dicen este grupo de personas, que nosotros lo vivimos hoy o lo estamos viviendo hoy en la actualidad. Estos 1000 años de manera figurativa, dicen ellos, y no de manera literal. De ahí está la otra postura, que es el postmilenialismo. Que este grupo sostiene que el retorno de Cristo será después del milenio, de estos 1000 años. El postmilenialismo espera que eventualmente, ¿cierto?, la vasta mayoría de los hombres vivientes, los que estén, ¿cierto?, serán salvos antes del retorno de Cristo. Y estas dos posturas, la amilenialista y la postmilenialista, están de acuerdo en que esos 1000 años son solo figurativos, no son literales. Como dice el Apocalipsis, que el Apocalipsis habla literal, que son 1000 años. Entonces uno dice que no existe, que lo estamos viviendo hoy, y otro dice que Cristo
¿es cierto? El retorno de Cristo será después de este milenio, que vamos a vivir el milenio y después viene Cristo. Y de ahí está la tercera postura, que es el premilenialismo, ¿cierto? Y es la doctrina o la postura, ¿cierto?, que dice o expone que después de la segunda venida de Cristo, cuando el Cristo venga, ¿cierto?, reinará durante 1000 años sobre la tierra antes del cumplimiento, ¿cierto?, del propósito redentor de Dios en el nuevo cielo y en la tierra nueva venidera, que ahí son y lo que dice la palabra, que calles de oro y mar de cristal, donde estaremos por una eternidad. Y esas son las posturas. El premilenialismo dice, la última postura que pone, ¿cierto?, la segunda venida de Cristo, que va a venir Cristo y Cristo reinará después, cuando vengan 1000 años sobre la tierra, de acuerdo al orden que tiene el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué digo que no me gusta hablar de estos temas, hermano? Porque, bueno, ustedes, los que son más antiguos, a lo mejor estas posturas de repente han sido de mucho debate entre cristianos, al punto que han iglesias que se han dividido por el tema de las posturas, o por pensar distinto, o porque otro hermano, ¿cierto?, piense que de una manera y porque el otro piense de otra manera. Y es un motivo de discordia y de enemistad también en algunos casos. Y no debiera ser así, amado hermano. Porque el que yo tenga una postura diferente al otro, hermano, no significa que yo no soy salvo. ¿Ah? Son, como dije, posturas. No estamos debatiendo una doctrina fundamental o una doctrina esencial. Por ejemplo, si hay un hermano que dice que Jesucristo no es Dios, ya eso no es una postura, eso es una herejía. Pero estas posturas son solamente posturas. ¿Ah? Y tampoco, amado hermano, debemos imponer una postura. Si usted tiene una postura que a lo mejor que la salvación se pierde y otro tiene una postura que la salvación no se pierde, son posturas y no debemos imponerlo, amado hermano, como una verdad bíblica. Jamás, amado hermano, una postura tiene que imponerla como una verdad bíblica o hacer que todos los hermanos piensen igual que usted. Ojo con eso. Vuelvo a repetir, son posturas. Y aunque pensemos distinto en esto, seguimos siendo hermanos en Cristo. Siempre cuando hablo de postura específico, viene esto, hermanos. Si usted cree otra cosa, posturas, no significa que está mal. Entonces, volviendo al versículo 5, según el texto, para mí, amado hermano, para mí, en lo que creo yo, sin imponer nada, ¿cierto?, este mundo venidero se refiere a otra tierra y a todos los que habitan también serán, y que todos los que habitan en esta tierra también serán diferentes. Este mundo venidero habla de una tierra diferente y los que habitan en ella también serán diferentes. Todos serán diferentes. ¿Ah? Algunas personas serán diferentes, redimidos, ¿cierto?, y también glorificados. Estarán aquellos mártires, ¿cierto?, que partieron a la presencia del Señor. Sencillamente lo que los versículos 5 nos dice es que los ángeles no serán los gobernantes de este mundo nuevo, de esta tierra cambiada, ¿cierto?, de esta tierra nueva. Los versículos 6 a la primera parte del versículo 8 dicen: pero alguien testificó en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, dice hasta la primera parte del versículo 8. Bueno, empieza diciendo el escritor: pero alguien testificó en cierto lugar, dice él. Como nota, solo decir que el escritor no quiere decir que no supiera, ¿cierto?, dónde estaba la cita de lo que él estaba hablando aquí, o que él se hubiera olvidado de las escrituras. Recuerde que el verdadero autor es el Espíritu Santo. Y él está citando aquí el Salmo 8 de lo que habla este texto que leímos. El Salmo 8 escrito por el rey David. Pero a lo largo de la carta, ¿cierto?, a pesar de las muchas citas del Antiguo Testamento, no se menciona por ningún nombre, ¿cierto?, a ningún autor humano, o el escritor no menciona a ningún autor humano.
Entonces vemos que en realidad el autor está tan interesado, amado hermano, en que sus lectores, los recepcionistas de esta carta, entiendan que el Antiguo Testamento lo escribió simplemente Dios. Y es la voz del Espíritu Santo lo que realmente le interesa al autor. El autor no tiene... el autor está diciendo que el autor de la cita no tiene incidencia, porque el autor es Dios. Y sigue diciendo el texto: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Algunos consideran que el hijo del hombre aquí en este texto es una referencia a Cristo, como se menciona en algunas otras partes. Pero muchos también dicen que sencillamente es un paralelo a la palabra hombre, que está ahí mismo también. Entonces ambos, amado hermano, hombre e hijo de hombre, se refieren a la humanidad de la persona y no a Cristo, aquí en el texto. Y el pasaje hace una pregunta, ¿cierto? En otras palabras dice: ¿por qué Dios tendría que molestarse en ayudar a la humanidad? Estoy parafraseando la pregunta que sale ahí. ¿Por qué Dios tendría que haberse molestado para ayudar a la humanidad? La encarnación de Cristo, hermanos, es la prueba más grande de amor, de interés, de preocupación, ¿cierto?, de Dios por la humanidad. Y Él se preocupó desde el principio por la humanidad. Y sigue diciendo el versículo 7: le hiciste un poco menor que los ángeles. Hablando del hombre, aquí no está hablando de Cristo. Aquí sigue hablando del hombre, de nosotros. Le hiciste un poco menor que los ángeles, dice. Cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? En el Génesis lo vemos, en un sentido lo hizo menor que los ángeles. La puerta, hermano. Lo hizo menor que los ángeles. En importancia para el hombre, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo explico? No es que sea menor que los ángeles espiritualmente o que Dios nos ame menos. No, el Señor nos ama. Tampoco el hombre es menos que los ángeles en importancia para Dios, porque somos su mayor creación. El hombre es menor que los ángeles solo porque es físico, ¿cierto? Físico nosotros, y los ángeles son espirituales, son espíritus, en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Solamente esto: los ángeles son criaturas celestiales, mientras que el hombre está ligado a la tierra. Eso es lo que está diciendo el escritor. Obviamente, esta es una diferencia limitadora e importante, amado hermano, y por tanto, el hombre es de menor rango ahora. Ahora, escúcheme bien, el hombre es de menor rango ahora, pero hay un tiempo límite para tal inferioridad. Recuerde que los ángeles, como vimos en las clases anteriores, nos servirán a nosotros y nosotros gobernaremos sobre ellos. La cadena de mando es temporal. Nosotros temporalmente somos inferiores a los ángeles. Dios tiene un destino para el hombre diferente al destino actual que tenemos hoy en día, como lo vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores. Porque, como dije recién, somos nosotros coherederos juntamente con Cristo y los ángeles nos servirán. Los hombres redimidos no heredarán tan solo un reino perfecto, sino también un reino eterno, en el cual gobernarán ellos y no los ángeles. Amado hermano, nosotros gobernaremos también, y lo voy a explicar. Hay textos que avalan esto. Mire lo que dice Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, ¿cierto? Habla de los redimidos, de los hijos de Dios. Le daré que se siente conmigo en mi trono. A nosotros, a los que hemos creído. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Aquí hablando Jesucristo. Él dice que el que venciere, ¿cierto?, se sentará conmigo en mi trono. Estaremos sentados en el trono de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Juan aquí en Apocalipsis es que los creyentes se sentarán con Cristo en su trono y gobernarán con Él. Gobernaremos con Él, amado hermano. Efesios 1:20 también dice que el que reina sobre principados y potestades, es decir, sobre los ángeles, el hombre, entonces, ¿cierto?,
es menor que los ángeles solo por un poco de tiempo, porque nosotros gobernaremos después por sobre los ángeles. Somos menor que los ángeles, como dice el texto, solo por un tiempo mientras estemos aquí. Y en Cristo, amado hermano, toda la tierra recibirá redención y el hombre recibirá su corona. Y esta es una promesa para el futuro. Hay textos en la palabra donde dice que nosotros recibiremos una corona. Seremos coronados. Y note lo que sigue diciendo el versículo 7. Bueno, aquí hay un texto que habla sobre esto. Dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Sigue hablando del hombre, no está hablando de Jesucristo. Le coronaste, es decir, ¿cierto? Le pusiste una corona de honor al hombre, ¿cierto? Hermanos, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo puro, lo hizo inocente, lo hizo santo, le dio honor a Adán y le dio gloria. Le dio honor y le dio gloria. Y algún día, amado hermano, el Señor restaurará ese honor y gloria perdidos en el huerto del Edén. ¿Por qué esa gloria, amado hermano? ¿Por qué esa pureza? ¿Por qué esa inocencia y esa gloria, ese honor se perdió, amado hermano, en el huerto del Edén? Y la primera parte del versículo 8 decía, todo lo sujetaste bajo sus pies. Sigue hablando del hombre. Porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El hombre, amado hermano Adán, todo se sujetaba a él. Como quien dice, estaba a cargo de todo. Todo estaba bajo su dominio en la tierra. El trono de un rey, amado hermano, siempre, bueno, hoy en día todavía existen reyes en algunos países, pero el trono de un rey siempre estaba más arriba. Como una especie de púlpito, por decir algo, pero en una altura. Siempre estaba más arriba. Y cuando alguien llegaba ante su presencia del rey, se inclinaban, ¿cierto? Una vez se lo ve en la película. Se inclinan ante él y en ocasión incluso algunos le besaban hasta los pies al rey. Por tanto, se solía decir que los súbditos estaban bajo sus pies. Por eso que aquí la palabra dice, todo sujetaste bajo sus pies. Era como una especie de rey en la tierra, Adán, cuando el Señor creó todas las cosas antes de la caída. Pero el destino del hombre quedó restringido, amado hermano, ese honor y gloria que tenía el hombre quedó restringido por el pecado. Quedó restringido por el pecado. Y termina diciendo el versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, algo drástico ocurrió y todos lo sabemos, ¿cierto? El destino revelado del hombre quedó restringido por el pecado de Adán y Eva. El honor, la gloria que el Dios le había dado al momento de la creación se quedó restringido. Como quien dice en buen chileno, sonó. Hasta ahí llegaron. Cuando Adán pecó, la tierra entera, la creación entera se corrompió. Toda la creación, el mundo entero, amado hermano, y Adán perdió inmediatamente su reino y su corona. Lo que el Señor le había dado en el momento de la caída, él lo perdió inmediatamente. Dado que la humanidad cayó, ¿cierto?, en Adán, y él perdió su reino, perdió su corona, este honor y gloria que tenía. Ahora no vemos que la tierra se sujete al hombre, para nada. Originalmente la tierra estaba sujeta al hombre y suplía cada una de las necesidades sin que el hombre tuviera que hacer algo. El hombre no hacía nada y tenía todo. Adán tenía todo allí. Hasta los animales se sujetaban a él. Los animales feroces que hoy en día tenemos que atacan y matan al hombre, en ese tiempo no estaba. No eran así, eran animales mansos. Pero en el momento de la caída todo se corrompió. El mundo entero se corrompió. La naturaleza se corrompió. Los animales, todo, amado hermano. Este hombre, Adán, solo tenía que aceptar y disfrutar la tierra mientras ésta le proveía para él.
Entonces, tentado por Satanás, ¿cierto? El hombre pecó y su tentador, ¿cierto? Satanás, usurpó su corona. Usurpó esa corona que Dios le había dado al hombre. Cuando el hombre desobedeció y pecó, Satanás usurpó o tomó su corona. Y ahí podemos ver el cambio en la línea de mando. El hombre tenía el mando. El hombre cayó al fondo, amado hermano, y la tierra quedó bajo el poder de Satanás. Ahí hubo un quiebre. De manera sorprendente, la tierra sabe su condición, amado hermano, en la que está. La tierra sabe la conducción de quebranto en la cual está. Romanos 8, ¿cierto? Capítulo 8, versículos 19 y 20 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra sabe que está corrompida, amado hermano, y la tierra anhela, ¿cierto?, aguardar esa manifestación de los hijos de Dios. Anhela también esa restauración. Dios sujetó a la tierra a maldición para que el hombre tuviera también dificultades permanentemente como las tenemos. El hombre debía saber, amado hermano, que Dios estaba consciente de su pecado y tenía que sufrir las consecuencias. Cuando Adán y Eva cayeron, el Señor los sacó del huerto del Edén y los mandó a la tierra a que trabajen, a que siembren. A la mujer le dijo que iba a tener dolores de parto, que sufriría. Lo mandó a trabajar y la tierra se corrompió completa. Pero cuando el nuevo reino comience, amado hermano, sigue diciendo ahí mismo Romanos 8, 21 y 22 dice: pero también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, la tierra consciente, ¿cierto?, de esta maldición que cayó sobre ella con la caída de Adán, gime por el día que los hijos de Dios se manifiesten en el reino, porque sabe que ella también quedará libre de la corrupción, la tierra, la creación de Dios. Mientras tanto, el hombre sigue sujeto a la tierra. ¿Por qué digo que nosotros seguimos sujetos a la tierra y no la tierra sujetos a nosotros? Lo podemos ver en los terremotos, en los tsunamis, muchas otras cosas. El hombre planta, amado hermano, el hombre siembra, pero no sabe o no es seguro que coseche. Edifica ciudades, el hombre edifica casas, edifica monumentos, edificios, qué sé yo. Pero todas esas cosas pueden destruirse con un gran relámpago, un terremoto, como dije recién, un tsunami, un incendio, amado hermano, o simplemente por la edad. A medida que van pasando los años, se corrompe, se corroe y desaparece también. El hombre vive amenazado a toda hora con estas cosas. Su cerebro puede desarrollar un tumor, por dar un ejemplo, en la cima de sus logros profesionales. Puede estar un hombre en la cima de su logro profesional, de su carrera, en lo más alto, amado hermano, y puede desarrollar un tumor y quedar hecho, aunque suene dura la palabra, hecho un inútil. Justo en el momento, a lo mejor de una fama atlética, de un gran deportista, cuando está en el escalafón más alto, amado hermano, puede sufrir un accidente, quedar herido y paralítico, incapacitado. Y esto se ha visto. Todos los días leemos, amado hermano, y vemos noticias de problemas en las naciones. Las faltas de acuerdo que hay en los gobiernos, en el mundo, amado hermano, que lleva a conflictos políticos, lleva a conflictos sociales, lleva a conflictos económicos, al punto de llegar a las guerras por amor al poder. La tierra entera está corrompida. Los quebrantos de salud,
las amenazas militares entre países, nuestros abundantes hospitales, amado hermano, llenos, repletos y colapsados con personas enfermas, doctores, medicinas, pesticidas, compañías de seguro, departamentos de policía, militares, bomberos, funerarias, todas estas dan testimonio de la maldición de la tierra. Si no existieran. Qué triste, hermanos. Todo lo que perdió el hombre producto de la desobediencia. Así que nos sorprende que la creación gima. Pero Dios no lo hizo así en un comienzo. En un comienzo todo era perfecto. Dios no lo hizo así en un comienzo. Y las cosas seguirán como están durante un tiempo en la escala o programa de Dios. Pero algún día, hermanos, en el mundo venidero, cuando venga el reino, no habrá hospitales, los doctores no serán necesarios, ni los uniformados, ni las funerarias, nada, amado hermano. Las cosechas y los árboles, hermanos, no tendrán plagas. No habrá infección de nada. El juego, por decir algo, de la política de hoy en día, amado hermano, se acabará y no habrá más guerras. No habrá más dolor, dice la Escritura, no habrá más llanto. Reinará el hombre, como vimos en el texto, el hombre redimido, como dice Isaías 2:4. Dice, Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Está hablando del hombre. Y nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra, porque no habrán guerras. Llegará el día, amado hermano, en que en el maravilloso plan de nuestro Dios soberano, el hombre recibirá de nuevo el dominio que perdió cuando cayó. Los redimidos de Dios, amado hermano, sus hijos, nosotros, amado hermano, usted y yo, no volveremos a estar sujetos a la muerte. No moriremos, viviremos eternamente. Y el último versículo dice, que veremos hoy, dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, dice. Este versículo, amado hermano, nos está mostrando ahora a Cristo. Los versículos del 5 al 8 hablaban del hombre, ¿cierto? Del estado del hombre. Y ahora el versículo 9 nos muestra a Cristo. Cristo, hermanos, ha recuperado el destino revelado del hombre que estaba restringido por el pecado. La muerte, amado hermano, es la maldición final del destino perdido del hombre. Cuando Dios le advirtió a Adán del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí en Génesis, ¿cierto? 2, le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás, le dijo. Y así fue. La cruz, amado hermano, la cruz de Cristo conquistó esa maldición que se produjo en el huerto del Edén. La cruz conquistó la maldición. Dios le restaurará al hombre su reino y le volverá a dar nuevamente su corona. Hermanos, nosotros en Cristo somos reyes también, y reinaremos junto con Él. La palabra lo dice. No tenemos, amado hermano, un reino aún, pero con certeza será ese reino nuestro también. ¿Y dónde sale eso? Dirá usted, que nosotros somos reyes o seremos reyes. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Cristo. Pero tú fuiste inmolado, ¿cierto? Y con tu sangre, con la sangre de Cristo, nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho
para nuestro Dios reyes, dice, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amado hermano, la palabra es clara. Entonces, en Cristo, amado hermano, nosotros somos reyes. El reino les pertenece a los santos del Altísimo, que somos nosotros, a los apartados. Y para lograr esta gran obra por nosotros, Jesús, amado hermano, tuvo que hacerse hombre. Tuvo que venir a la tierra. Durante un tiempo se hizo un poco menor que los ángeles, como viene hablando el escritor desde el comienzo del libro. Y vino a probar la muerte en lugar del hombre que estaba condenado para siempre. Nosotros estábamos condenados para siempre, amado hermano, en el infierno. Pero Cristo murió por nosotros y así conquistó la muerte. Y termino con esto. En tanto usted y yo, amado hermano, nos identifiquemos con Jesucristo, nuestro Salvador, en su muerte, en tanto lo recibamos como Salvador, la maldición quedará o queda eliminada y nos haremos herederos junto con Él en el reino eterno, amado hermano. Amén. Amén.